grano. Pero antes de nada, hablamos de ciudades inteligentes. José de la Morena, buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, y lo hacemos además con una suerte de hermandad entre España y Finlandia, o entre Madrid y prácticamente también el país nórdico. Tenemos, de hecho, el director de la oficina de Madrid Nuevo Norte de la Comunidad de Madrid, a José Luis Moreno, aquí con nosotros. ¿Qué tal, José Luis? Y además tenemos la suerte de contar con Daria Maskina, Senior Advisor Business Finland Spain. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantada, buenas tardes. Digo la suerte porque José Luis, como es un asiduo, siempre contamos contigo y eso está siempre bien. A ver, decía Marta, venimos para hablar de ciudades inteligentes. Bueno, venimos para hablar de ciudades inteligentes, venimos para hablar de descarbonización, venimos para hablar de construcciones. Lo hemos hecho aquí alguna que otra vez cuando hemos hablado de Madrid Nuevo Norte, precisamente de cómo se iban a edificar bueno, el futuro de la ciudad de Madrid. Y cómo se iba a sostener todo esto desde edificios también inteligentes y que además ayudaban bueno, pues con todo este problema que tenemos, por ejemplo, ahora con el tema de la inflación disparada y los precios energéticos, los costes energéticos igual. Bueno, pues este tipo de edificios también ayudan a una reducción de los costes energéticos. Daria, José Luis, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es la mezcla que venimos a ver entre Finlandia y España, entre Finlandia y Madrid? Pues muy buena pregunta, gracias, José. Es verdad, Finlandia destaca en tres cosas principalmente y son inversión pública en innovación, descarbonización o energías verdes y sostenibilidad y digitalización. Entonces son esas líneas que el gobierno trabaja mucho a largo plazo y donde hay muchas soluciones finlandesas disruptivas, nuevas, y eso fue uno de los objetivos para nosotros, enseñarlo a los directivos de Madrid Nuevo Norte y explicar en qué tipo de soluciones Finlandia podría ser útil para el proyecto. ¿Y funciona? ¿Qué tipo de soluciones? Bueno, la verdad es que tuvimos la suerte de estar casi una semana, tanto Madrid Nuevo Norte, Comunidad de Madrid, como Madrid Nuevo Norte, el desarrollador del proyecto de la parte privada, como el clúster de empresas de construcción, ingeniería y arquitectura. Y durante esos días tuvimos cerca de 20 reuniones de trabajo con instituciones de Finlandia, con responsables de diferentes ciudades y también con empresas finlandesas que son pioneras, que digamos son un ejemplo a seguir tanto en el ámbito del Smart City como en el ámbito de la construcción descarbonizada. Una de las partes que para nosotros fue más importante de este viaje es saber cómo a nivel local y a nivel regional ya se está desarrollando una normativa que de alguna forma apoya el uso de materiales descarbonizados en construcción. Esto es muy importante si nosotros, tanto Madrid como otras ciudades de Europa, quieren cumplir esos objetivos de descarbonización en el 2030. Bueno, esa es otra pregunta que también os querría hacer. Con la que está cayendo, con lo que estamos viviendo en esa guerra entre Rusia y Ucrania, no me voy a meter todavía en este jardín, pero ¿somos capaces de cumplir los objetivos 2030? ¿Tienen sentido? ¿Los estamos aplazando según la dependencia energética? ¿Cómo se está dando esta circunstancia en particular entre Finlandia, España, Finlandia, Madrid y cómo estáis adaptándoos vosotros a esto? Bueno, yo diría que una de las cosas que más me llamó la atención positivamente es que cuando teníamos estas reuniones, algunas ciudades de Finlandia no solamente no es que vayan a cumplir en el 2030, sino que lo están adelantando al 2025, con lo cual era una sensación de decir, pues toma ya, ¿no? Y luego es verdad que, sobre todo en la construcción de nuevas ciudades, cuando estuvimos en Tampere, una de las ciudades que se está construyendo con un proyecto similar al de Madrid Nuevo Norte en número de habitantes, no en dimensión, Madrid Nuevo Norte es un poco más grande, pero era el mismo planteamiento. Si desde el principio construimos descarbonizados y desde el principio ahorramos energía, desde el principio compartimos las redes de calor y de frío entre los vecinos, bueno, pues va a ser más fácil que lleguemos a cumplir esos objetivos. Dice José Luis, hay objetivos que ya los están adelantando. ¿Cuáles son esos objetivos que tiene Finlandia en la cabeza? Bueno, adelantando a lo mejor todavía no, pero a punto. Es decir, sí, si el nivel europeo, la meta, digamos, final es 2050, pues Finlandia como el país quiere ser descarbonizada en el año 2035. Y algunas ciudades, por ejemplo, la ciudad de Helsinki, lo quiere
para el 2030. Entonces, efectivamente, como acabamos de comentar, eso tiene que seguir en par con las normas, con la legislación, con la adoptación de nuevas normativas, tanto en el uso de los materiales descarbonizados. Es otro ejemplo donde destaca Finlandia, que ha surgido una cantidad de empresas, de startups, los que tienen una base tecnológica muy innovadora, basada en I+D y subvencionada por el gobierno para efectivamente crear soluciones, tecnologías, productos para poder realizar y llegar a esa meta de descarbonización. Sí, José Luis. Business Finland organizó un evento en Helsinki donde reunió cerca de 340 empresarios e instituciones y el mensaje era la descarbonización no es un problema, es una oportunidad. En la medida que las empresas finlandesas se preparen para este proceso, pues van a ser no solo capaces de hacer negocio aquí dentro de Finlandia, sino también en otros proyectos de fuera, como era el caso de Madrid Nuevo Norte, que presentamos allí el proyecto, y también estaba la ciudad de Los Ángeles. Y había también ejemplos de propio Finlandia. Entonces, es una maravilla ver cómo una organización pública y privada se prepara para ese cambio que requiere, bueno, pues estar en un mundo con una mayor descarbonización. Esto significa, entre otras cosas, que tú puedes ser capaz de hacer cemento y hormigón utilizando no fósiles, sino utilizando otras energías, por ejemplo, el hidrógeno verde, para crear ese cemento o ese hormigón. Voy a ir ahí justo. Da la sensación de que España pierde oportunidades. De hecho, la única vez que no la perdíamos, hicimos unas primas a las compañías renovables, a las empresas renovables, allá por 2007, y nos salió tan caro, cuando vino la crisis, cambiar el sistema, que fuimos el país más demandado ante la Corte de Arbitraje Internacional, nos han pedido default, en fin. Para una vez que llegábamos pronto a algo, le dimos un cambio, una cosa rara. Después, encima, hemos ido como perdiendo oportunidades, perdiendo opciones. ¿Qué puede aprender Madrid de Helsinki para que eso no nos pase? ¿Y qué estáis aprendiendo, qué estáis sacando de ahí? ¿Y qué creéis que estamos haciendo bien? ¿Y dónde veis ese punto de sinergia, tanto desde Finlandia como aquí en España? Bueno, lo que nosotros hemos aprendido en Finlandia es que la colaboración público-privada es clave. Y otra cosa que también hemos aprendido es que por parte de los, digamos, poderes públicos hay que apostar por la innovación, pero de verdad, con presupuesto. Correcto, sí, y Finlandia actúa justo en esta línea, es decir, hoy en día es el país dentro de la Unión Europea quien más invierte en el porcentaje del PIB, actualmente son 2,8% del PIB, pero el objetivo es lo que hemos aprendido en el Ministerio del Desarrollo Económico, es subir ese número hasta el 4% del PIB en los siguientes 3 años. Es decir, con diferencia, Finlandia va a destacar en inversión pública con sus propios, digamos, fondos para animar y motivar aún más el tejido empresarial de Finlandia, juntos en colaboración con la academia, porque esta colaboración se basa en proyectos con los centros tecnológicos, VTT entre ellos, con las universidades, con los estudiantes, pero también con el gobierno. ¿Esto cómo se va a traducir después en una sinergia hacia lo que vamos a ver aquí en Madrid Nuevo Norte? Bueno, ya hay cerca de un centenar de empresas de Finlandia que conocen el proyecto y que han estado o bien desde allí o bien desde aquí conociendo el proyecto en detalle, y estamos teniendo reuniones de trabajo entre empresas españolas y empresas de Finlandia para que se puedan crear esas alianzas para poder ir juntos a los contratos, a los concursos que se van a convocar. De hecho, en unos días va a haber un evento en la Embajada de Finlandia donde el clúster de empresas españolas y de Finlandia, pues de alguna forma van a sellar esta alianza que tienen para poder avanzar tanto en el ámbito de la descarbonización de la construcción como en el ámbito de las Smart Cities. Daria, José Luis, gracias. Y no quiero dejaros ir tampoco.